Bueno, esta enseñanza tiene que ver exactamente con la fe y la he titulado Cuestión de Fe. Está, realmente vamos a estar trabajando en varias citas que nos van a ayudar a, a ver un poco acerca de la fe y lo que de alguna otra manera Dios quiere hablarnos a través de su palabra en relación a la fe. Y una de las citas está en Hebreos, capítulo 11 versículo 6 y en ese capítulo de Hebreos, nosotros, bueno, de hecho, en ese capítulo 11 del libro de Hebreos vamos a encontrar algo parecido a lo que es un salón o una galería de, de personas que marcaron la diferencia en relación a la fe y que estas personas realmente tuvieron una fe que resaltó hasta más allá de sus propias vidas. Y simplemente esta fe fue para glorificar a Dios. Estoy abriendo la Biblia y en el versículo 6 del libro de Hebreos, el capítulo 11, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una pequeña historia que les puedo contar acerca de un hombre también que fue un misionero, el cual se llamaba Hudson Taylor. Hudson, cuando iba una vez a China, viajando en un barco de velas, mientras ellos iban acercándose a una península, una península de Malaya, el misionero estaba en su recámara y escuchó que le tocaban la puerta y al tocarle la puerta, cuando abrió, se encontró con el capitán y el capitán le dijo, señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo se encuentren puros caníbales. ¿Qué puedo hacer? Dijo el señor Taylor. Y el capitán respondió, yo entiendo que tú eres un cristiano. Yo entiendo que tú eres eh, de Dios, que tú crees en Dios. Necesito que por favor ores a Dios para que nos mande viento. Está bien, dijo el capitán. Yo lo voy a hacer. Pero primero necesitas levantar las velas y, y amarrarlas. En eso el capitán pensó, pero esto sería una locura. No hay nada de viento. Y además, los marineros creerán que yo estoy loco. Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, él se sometió a lo que él le estaba exigiendo. Entonces, después de unos 45 minutos, el capitán regresó a encontrar al misionero que todavía estaba orando sobre sus rodillas y le dice, ¿puedes dejar de orar? No sabemos ni qué hacer con tanto viento que tenemos. Y con esto yo quiero hablar exactamente acerca de la fe. Y el primer pensamiento que yo quiero que podamos tener está eh, con miras de que la fe es creer. Y para ello yo quiero que te puedas ubicar o podamos ubicarnos en el libro de Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 6. Y en ese capítulo de Génesis es interesante porque Dios está exactamente hablando con Abraham y Abraham era uno de los patriarcas exactamente del pueblo de Israel a quien Dios había llamado, con quien Dios tenía una relación cercana. Y en un momento dado, cuando la esposa de Abraham, Sarai,
no puede tener hijos, ellos no pueden tener hijos a través de este matrimonio como tal. Pues Dios había conversado con ellos y le había dicho que les daría un hijo. Y en el capítulo 15, en el versículo 6, dice de la siguiente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham tenía una relación con Dios muy especial. Y Dios le hablaba a él. Y Abraham creía lo que Dios le hablaba, aunque quizás muchas veces la situación negaba de que Dios existía. Y cuando le daba instrucciones, Abraham iba en ese camino. Y Dios, en varias oportunidades, pues hablándole a él, le hizo algunas promesas muy interesantes que hasta el día de hoy repercutan en todo el mundo. Y una de ellas fue que él se apareció a él, le dijo: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y este hombre que no podía tener hijos con su esposa, pues eh, estaba con esta herida en el corazón o con este pensamiento, y de alguna otra manera Dios quiso hacer algo que iba a beneficiar tanto su familia como la misma humanidad. Y algo aquí entre paréntesis es que hoy no hay casi importancia en relación a la familia. Y este hombre tenía mucha importancia por la descendencia, porque tener hijos y dejar descendencia era muy importante. Y hoy no hay mucha importancia en este lado del mundo acerca de la familia. Hoy la filosofía que ha ganado mucho terreno en todas las áreas es no tener hijos, sino tener animales. Y a los animales los llaman hijos. Y es muy importante que podamos meditar en el mundo dónde estamos y cuál es la filosofía que este mundo está manejando. Y cómo nosotros no podemos exactamente abrazar este tipo de filosofía, sino la misma escritura. La familia es importante. Y Dios, si te da familia, es importante. Y Dios es un Dios que de alguna otra manera ejerce su autoridad y ejerce su soberanía sobre este mundo. Y si tú quieres tener hijos y no puedes tener hijos, puedes adoptar uno. Esa puede ser una manera que puedes ayudar también a otros. Pero volviendo al tema en relación a ese tiempo donde Dios hablaba, pues Dios era muy especial para hablar con Abraham, y también es muy especial en nuestras vidas. Es muy especial que Dios mire nuestras vidas y que Dios hable en nuestras vidas a través de su palabra, su Espíritu Santo, que está en nosotros como la guía necesaria, o que está en aquellos que siguen a Jesús como Salvador, como esa guía necesaria a su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad, siempre vamos a estar en paz con Dios. Siempre. Y el texto dice que le fue contado por justicia. A Abraham le fue contado exactamente por justicia el hecho de creer en Dios. Y en Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, los versículos del 9 y 10, hace un énfasis en ese hecho de que esta justicia le fue contada a Abraham antes de que él mismo se circuncidara. Nadie podía decir que Abraham se hizo justo por su obediencia al cumplimiento de las leyes o rituales religiosos. Fue su fe, y solamente su fe, que hizo que Dios lo contara como justicia o como justo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. También es pensar que la fe que hizo justo Abraham no era tanto por creer en Dios, como normalmente decimos, sino más bien por creerle a Dios. Santiago nos habla de que los demonios creen, y también que creen en Dios y tiemblan. Creen que Jesucristo existe y tiemblan. Y muchas veces nosotros
tenemos una confianza o una creencia en Dios, pero realmente no tenemos el temor a Dios. Y se trata de tener temor a Dios. Entonces no es solamente creer que Dios existe, sino también creerle cuando Él nos habla, porque su palabra exactamente nos habla y su palabra es vida para sus hijos. Como está escrito en Romanos, capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Otro de los pensamientos que yo quiero que puedas tener es un error o el error carnal al caminar en la fe. Muchas veces cometemos errores que son fallas delante de Dios. Y en el capítulo 16, los versículos 1 y 2, la esposa de Abraham, Sarai, mujer de Abraham, ella no podía tener hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová no me ha, ya ves que Jehová, perdón, me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendrás hijos de ellas. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Esta mujer sabía de la promesa. Esta mujer pudo conocer que había una promesa de parte de Dios. Y las circunstancias realmente empezaron a negar que Dios existiera o a dudar de esa promesa que Dios le había hecho. Entonces ella pensó que podía ser más inteligente que Dios. Y actuó según la sabiduría humana. Simplemente creyó más en sus habilidades que en el poder de Dios. Su sierva sería la perfecta. Ella dijo: bueno, mi sierva es la perfecta. Yo soy más inteligente que Dios. Mira, ve y acuéstate con ella. Y Abraham hizo caso de lo que ella le estaba diciendo. También conociendo que no debía de hacerlo, también lo hizo. Y era algo en cierta manera muy parecido a lo que sucede hoy, esto lo digo entre paréntesis, a los vientres alquilados. Parecía una moda, pero en realidad no es una moda. Lo que ha cambiado es la tecnología. La idea sigue siendo la misma. Algo que es muy parecido a lo que pasó también en el jardín, cuando Dios le dice a su creación, a los hombres, el hombre y a la mujer, a Adán, le dice: no coman de estos dos árboles, y ellos simplemente comieron. Siempre nuestro corazón tiene una tendencia arrogante a creernos que sabemos más que Dios, a creernos más inteligentes que Dios. Siempre será un error nuestra desobediencia, y estos errores traen malas consecuencias que Dios también seguramente usará para su gloria, para ajustarnos a su voluntad a veces dolorosamente, porque Dios es soberano y Dios gobierna sobre nuestras fallas y sobre nuestros errores. Escucharon la voz de Dios a través de su palabra. Nosotros también podemos escuchar y escuchamos la voz de Dios, leemos la voz de Dios a través de su palabra, de una enseñanza en la iglesia, de un tiempo de oración. Y cuando caminamos en fe podemos ver que vamos a tener diferentes situaciones en nuestras vidas que me susurrarán que desista de mi fe. Y el problema no está en la tentación en sí, sino en caer en ella. Porque tú puedes tener la tentación, pero la cuestión está en caer en ella y dejarnos llevar por aquello que niega exactamente la dirección de Dios. Los hombres, así como Adán, le queremos echar la culpa a la mujer. Queremos colocarle nuestra culpa a la mujer por haber pecado. Y decimos: la culpa es de ella, la culpa es de la mujer, la culpa es del otro. Como si no tuviéramos una gran parte o no tuviéramos la parte completa en ese pecado. Fue fácil para Abraham decir: la mujer que me diste. Puede ser fácil para nosotros decir: el trabajo que me diste. Por eso no te estoy siendo fiel, por eso no te estoy siendo obediente. La situación que estoy viviendo, entiéndela, por eso no te puedo ser fiel, pero en realidad
Quienes estamos fallando somos nosotros mismos. Podemos ser probados en nuestra fe. Podemos ser tentados en nuestra fe. Pero ese resultado estará visto a la medida de que cada uno de nosotros pueda responder a las pruebas en la vida. Y vamos a responder siempre según nuestra confianza en Dios. Y esto me da el paso al siguiente pensamiento. La fe puede ser probada. Tener a Jesús en nuestras vidas como el Señor, hermano, será suficiente para estar satisfechos en todas las cosas, completos en todas las cosas. El problema viene cuando por nuestra carne comenzamos a mirar el fruto apetecible y nos los queremos comer. Y esto se amplía para todas nuestras vidas, para todas nuestras vidas. Jesús, conversando una vez con Simón, le dijo a Simón Pedro que pasaría por un zarandeo. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Él le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado porque tu fe no falle. Y esto nos debe llevar a pensar, ¿quién soy yo para no ser probado? ¿Quién soy yo para no ser probado? Si el mismo Pedro fue probado, Job fue probado, Abraham fue probado, Moisés fue probado, ¿quién soy yo para no ser probado? Podemos pasar por diferentes situaciones en las cuales lo mejor que podemos hacer, hermanos, es mostrar nuestra fe, fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, en nuestra fe, esperar en Él confiado en su palabra, en su voluntad, y esto mantendrá realmente nuestras vidas fuera de estos errores que después pueden ser un lamento. Y Dios sabía que Pedro le iba a negar. Jesús sabía que Pedro le iba a negar y cuando el gallo cantó, cuando ese sonido se escuchó, Pedro lloró amargamente porque había fracasado. Pero lo interesante aquí es que Dios está interesado en que nuestra fe no falle, en que nuestra fe esté fuerte. Y por lo general, hermanos, los pensamientos egoístas son los que nos llevan por caminos que no agradan a Dios. Esos pensamientos que son centrados en mí, esa filosofía de este mundo que me va a llevar a errar, la misma presión del mundo, la misma presión que le metieron a Pedro y que comenzó a intimidarse por las voces de los demás y que sucumbió exactamente a ello hasta negar a Jesús. Te van a meter presión. El mundo está metiendo presión fuera y dentro de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con estas presiones? Cuando Dios habla en nuestras vidas, seguramente Satanás va a querer entorpecer nuestro camino. Pero nuestra fe tiene que permanecer fiel, firme. Te van a decir cualquier cosa. Nosotros mismos podemos ser hasta veces, muchas veces, tropiezo para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Miren, en el capítulo 17 del libro de Génesis, Dios vuelve a hablar. En el versículo 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Había un Dios que insistió exactamente, a pesar de la duda que ellos tenían, porque él tenía un plan. A Dios no le importaban las implicaciones que ellos tenían por la edad o por lo que ellos estaban pensando. A Dios le importaba lo que él quería hacer con ellos y su descendencia. Para ese entonces Abraham era un hombre viejo. Sara era una mujer vieja. Y en el capítulo 18, versículo 10 al 15, nos dice que Sara, escuchando la conversación de la promesa de Dios a Abraham,
ella se ríe. Y ella se ríe porque realmente no cree que pueda suceder esto. Ella no cree que pueda suceder, pero realmente cuando Dios habla, suceden las cosas. Entonces Dios, en el capítulo 21, cumple su promesa y visitó, en el versículo 1 dice, y visitó Jehová a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz y concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios cumple su promesa. Dios no va a dejarnos, no nos va a dejar así por así. Si Él ha hablado algo, si Él ha dicho que Él te sostendrá, si Él ha dicho que Él te ayudará, si Él ha dicho que tú eres precioso, tú eres preciosa, si Dios ha dicho, entonces Él va a cumplir su promesa. Dios cumple su promesa. Y Dios puede probar nuestras vidas. Dios puede probar cómo podemos proceder ante alguna situación que está impidiendo exactamente acercarnos más a Él. Y en el capítulo 22, Dios prueba a Abraham. Lo más difícil está por venir en esa relación de fe. Abraham toma a su hijo, al que ama, en obediencia a Dios. Y Dios había sido el mismo que había dado a ese hijo que él amaba. Y se lo había pedido en sacrificio. Qué difícil. Qué difícil pudo ser para Abraham escuchar de Dios que llevara a su hijo. Dice el capítulo 22, y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. En otras versiones dicen, toma a tu hijo al que amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocaustos sobre uno de los montes que yo te diré. Me impacta que Abraham tuvo que sufrir o tuvo que vivir exactamente, escuchar a Dios que entregara a su propio hijo. Y Abraham llegó al sitio y el hijo pregunta por el cordero para el holocausto. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oye, creo que lo dejamos allá. Quizás, quizás Isaac estaba pensando, nos vinimos a hacer un holocausto, hemos agarrado el burrito, hemos caminado en esto, tenemos la leña, pero no tenemos lo que realmente se considera para el holocausto. ¿Cómo estaría el corazón de Abraham en ese momento? ¿Cuál sería la presión emocional que este hombre estaba viviendo? Porque era su hijo, no era cualquier cosa. A veces tenemos presiones, a veces tenemos dudas, a veces tenemos situaciones en nuestras vidas que nos pueden llevar a tener esa presión de obedecer a Dios, pero Dios está esperando una respuesta positiva como la misma que vemos en Abraham. Y entonces Abraham le respondió a su hijo, Dios proveerá. Y ese Dios proveerá, yo lo determino en dos posibilidades. ¿Por qué Abraham pudo, o yo interpreto de dos maneras, por qué Abraham pudo responder así? Y una es que Dios mismo haya puesto estas palabras en el corazón a causa de su obediencia y de fe en él. La obediencia que Abraham tenía en su corazón y la fe en Dios.
Y la segunda opción es que Abraham le dijo eso a su hijo para que de alguna manera se quedara tranquilo y no hiciera más preguntas. Y efectivamente llegaron al sitio y el viejo hizo lo que está acostumbrado de hacer acerca de los sacrificios de los animales. Y este es uno de los momentos más difíciles de la historia, más complejos, donde Dios pide que entregue lo que Él ama. Y eso nos debe de llevar a pensar una reflexión. ¿Qué es lo que Dios puede estar diciéndote en relación a ti que puede quizás estar pidiéndote que hagas para hacer su voluntad? Y no estoy hablando quizás de un sacrificio, pero estoy hablando de obediencia. Porque el sacrificio, las cosas grandes no me dan justicia, sino la obediencia en Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús es el que me ha justificado delante de Dios. Quizás yo tengo que hacer algunos ajustes que puede significar algún sacrificio para ser obedientes a Dios. Quizás el Dios mismo está pidiéndote que entregues tu vida en compromiso, en servicio a Dios, a su voluntad, a la iglesia, al trabajo, a la evangelización, a la predicación. Y muchas veces estamos entretenidos en cualquier cosa menos en ser obediente a Dios. Y esto me lleva al último pensamiento, y es que Dios proveerá nuestra fe. En el capítulo 22, versículos del 8 al 14, vamos a ver que Dios provee el cordero, pero antes Dios manda a un ángel, manda a decirle a Abraham, para, no coloques el cuchillo porque ya sé que es un hombre fiel. Ya sé que eres un hombre que no estimas entregar lo que amas con total de obedecerme. Versículo 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Dios lo conoce todo y sabía que Abraham haría eso. Y él les dijo y le hizo ver a Abraham que su fe en él superaba exactamente los mismos pensamientos de cualquiera. ¿Qué tan profunda es nuestra fe en Dios? ¿Qué tan fuerte está nuestra fe en el Señor? ¿Cómo es que yo estoy respondiendo exactamente a la presión del mundo en relación a mi fe? ¿Me estoy dejando llevar? ¿Estoy creyendo que Dios me va a sostener? ¿Estoy creyendo que si soy fiel a Dios en su palabra, Él me va a sostener, Él va a dar la provisión? Dios provee. Dios provee porque Él es fiel a sus promesas. Dios provee porque Él no es hombre para mentir. Dios provee por amor a los suyos. Y su mayor provisión fue trayendo a su Hijo a este mundo y teniéndole en sacrificio como Padre por amor a ti y a mí. Hay una tipología en lo que hizo Abraham exactamente allí. Fue que el mismo Dios sí tomó el cuchillo, hizo el sacrificio para que tú y yo seamos salvos. Nosotros no tenemos que hacer un sacrificio hoy para salvación, pero nosotros sí tenemos que ajustar nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Si oyeres hoy su voz, como dice Hebreos, no endurezcáis el corazón.
Dale la totalidad de tu vida y Él te sostendrá. Él te sostendrá. Quiero concluir con un texto que está en Hebreos, en el capítulo 10. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 38 y versículo 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se complace en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservar el alma. El cristiano no puede ser de los que retroceden. El cristiano no puede ser de aquellos que abandonan. El cristiano tiene que ser aquel que, como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y solamente la justicia la vamos a encontrar en Dios. Y solo Él nos hizo justos a través de Jesucristo por el sacrificio de la cruz del Calvario. Solo Jesús puede darnos lo que nosotros exactamente estamos necesitando para salir hacia adelante. Pero no te confundas con la filosofía de este mundo. Sé fiel, sé fiel. El Señor te bendiga.